Buenas tardes a todas y todos los presentes. Gracias por continuar en esta primer jornada Jalisco en la Revolución. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra mesa número 2, en la que tenemos el honor de presentar y de contar con su participación de 4 ponentes, de los cuales pues vamos a ir presentando a lo largo de sus intervenciones. La primera de ellas es de Brian Ponce Martínez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con su ponencia, La presencia jalisciense dentro del cuerpo médico militar mexicano del Porfiriato a la Revolución Mexicana, 1881-1917. Bienvenido, Brian, y bueno, te escuchamos. Okay. Buenas tardes, muchas gracias a las organizadoras por la invitación. Yo vengo a presentar un poco este tema que, aunque abarca el porfiriato, también hace una repercusión en la Revolución Mexicana, y lo que a mí me interesa es mostrar un poco cómo fue esta transición de la profesionalización e institucionalización de la medicina militar mexicana en estos dos periodos, porque, pues como la historiografía de la Revolución Mexicana nos dice, hay una transición entre el porfiriato y la revolución, y pues la medicina militar no va a ser su excepción, ¿no? Aquí en esta imagen de presentación, pues es una imagen un poquito particular, que es la operación del brazo derecho de Álvaro Obregón, y quise empezar con esta imagen porque ustedes pueden ver a dos personas. El primero, que está del lado derecho, que es el médico militar personal de Obregón, Enrique C. Osornio, y el que se ve en la esquina izquierda es el jalisciense Berto Alcázar, que también estuvo participando en ese tipo de cirugías, y pues vamos a hablar un poco de ese tipo de personajes que tienen una participación entre estos dos periodos. Ahí está, sí. Bueno, entonces, como punto inicial, es necesario empezar a hablar qué es el cuerpo médico militar, ¿no? El cuerpo médico militar, pues es el antecedente directo de lo que hoy conocemos como los servicios de sanidad militar. Entre sus disciplinas se encontraban la medicina, la enfermería, la cirugía, la veterinaria y la farmacia. Posteriormente, en el siglo XX, se van a agregar la ontología y la psicología militar. Y aunque en un primer momento este cuerpo era conformado por especialistas del ámbito civil, después fue adquiriendo un carácter profesional para poder profesionalizar a los militares en estas especialidades. Ay, Dios. Listo. Entonces, si nos ponemos a ver un poco sus antecedentes, podemos encontrar que su primera aparición data de la época colonial, cuando se empezaron a destinar cirujanos militares durante el siglo XVIII para poder atender a las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la instalación del Real Colegio de Cirugía de 1768, que tiene su influencia en el de Madrid y el de Barcelona de España, y pues querían destinar cirujanos para su ejército. Entonces van a conformar un buen primer cuerpo, que es el cuerpo de medicina y cirugía militar. Después, en la época independiente, hay cambios, hay reestructuraciones y aparece un cuerpo de sanidad militar. Posteriormente, la inestabilidad política pues, hace que haya nuevos cambios y se instala un cuerpo de salud militar, y para 1846 otro cambio, pues se va a crear el cuerpo médico militar por Pedro van der Linden, un personaje muy conocido aquí en Jalisco, médico militar de origen belga, y pues va a ser como esta antesala de lo que va a ser el cuerpo médico militar, pero pues debemos saber que estos cambios, estas reestructuraciones siguieron continuándose durante todo el siglo XIX por la inestabilidad política y los demás sucesos que acontecían en el país. Como ya venía explicando, pues durante este siglo XIX hay una serie de reorganizaciones, procesos particulares, y aquí va a haber un aspecto importante para la temporalidad de estudio, como es la creación de la primera institución científica de origen médico-militar, que fue la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, que va a ser una sociedad científica que tiene por interés, pues, es desarrollar este interés por la medicina militar, y para ello pues van a presentar una prensa especializada, van a empezar a convocar a congresos, van a incentivar la participación en exposiciones universales, y pues van a hacer uno de los proyectos más importantes, que va a ser el proyecto para crear una escuela teórica práctica de medicina militar, que va a ser fundada en 1881, que fue la Escuela Práctica Médico Militar, que tuvo una temporalidad de 1881 a 1914. ¿Por qué en el 14? Porque al igual que las tropas federales, pues terminan por cesarlas, y esas instituciones especializadas del ejército, pues porfirista, terminan clausurándose.
En esta etapa, pues podemos ver aparición de otro periódico, como fue la Gaceta Médico-Militar, que en esta Gaceta, pues hubo también una incentivación por parte de las autoridades del Porfiriato para, pues, empezar a hablar de estos temas de medicina militar, hacer un acercamiento hacia la sociedad civil y, pues, también se tiene el ingreso de las mujeres como enfermeras, entre otros tantos aspectos más. Posteriormente, cuando esta escuela se clausura y viene la revolución, se instaura una nueva escuela, que fue la Escuela Constitucionalista Médico-Militar, que como vemos lleva el nombre de la facción ganadora, pero este nombre nada más dura hasta 1920, cuando viene esta parte del golpe en contra de Carranza. Ya entrando, perdón. Ya entrando un poco a los personajes jaliscienses dentro de estas dos temporalidades, pues tenemos primero a los que forman parte del porfiriato, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Casimiro Preciado, que él era originario de Ciudad Guzmán, él fue director del Hospital Militar de Tepic, fue subdirector del Hospital Militar de Guadalajara y le tocó combatir contra las tropas de Lozada. Otro ejemplo puede ser el de Miguel Pérez, originario de Guadalajara, quien fue adscrito en el Hospital Militar de Sonora y pues él estuvo también en esta etapa, ¿no? Otro caso más puede ser el de Federico Lútero de Colotlán, quien fue teniente aspirante y estuvo un breve periodo en el ejército. Aquí tenemos otro caso, que aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las imágenes que se encuentran en estos expedientes militares, que fue lo que se consultaron, y es el caso del mayor José San Román, quien era originario del Lago de Morelos, ingresó al ejército como soldado enfermero en 1889 y perteneció a la sección sanitaria del Hospital Militar de Guadalajara, específicamente en el tren de sanidad. Algunos de los personajes que van a abarcar entre el Porfiriato y la Revolución, pues tenemos, por ejemplo, al teniente coronel Jesús Romo Pérez, quien fue originario de San Juan de los Lagos. Él formó parte del ejército a partir de 1891, conformó la sección sanitaria de la División del Noroeste y participó en los combates del Bajío en 1915. Otro caso es el del mayor farmacéutico Jesús B. Mercado, quien ingresó al ejército en 1900, desarrolló su actividad militar en los hospitales de Jalapa, Torín y en el Hospital Militar de Instrucción, ubicado en la Ciudad de México, y pues junto con las tropas federales, él fue licenciado en agosto de 1914, cuando se firman los tratados de Teoloyucan. Otro caso que es interesante y es un poco particular, pues tiene que ver con el del mayor médico cirujano Mariano T. Guiarte, originario de Zapotlán, quien ingresa al ejército en 1906 como soldado científico. Era uno de los nombres que se le daba a estos alumnos de la Escuela Práctica Médico-Militar y pues él fue teniente coronel médico cirujano durante la época de Victoriano Huerta. Aquí hay una anécdota interesante, es que en los expedientes militares a él acusaban de ser cobarde y ser borracho. ¿Por qué? Porque decían que cuando las tropas villistas estaban rodeando la zona, estaban cerca de su hospital, pues él se escondía porque no quería tener un enfrentamiento directo contra estos revolucionarios, ¿no? Entonces esa imagen de cobarde fue algo que tuvo mucha repercusión en los informes que se hacían sobre él. Pues un poco de su trayectoria personal, él fue director del Hospital Militar de Puerto Rico, fue jefe interino del sector sanitario de las líneas de Tehuantepec y Panamericano y estuvo separado del servicio militar en agosto de 1913, pero regresa en 1918 cuando va a ser comisionado en el Servicio Sanitario del Sureste. Entonces podemos ver pues cómo es a esta transición entre una época y otra, ¿no? Y entrando de lleno a lo que es la Revolución Mexicana, aquí por ejemplo tenemos unos casos también pues destacados, por ejemplo de José Refugio de la Sierra, que era originario de La Barca. Él fue practicante de medicina en el 14º Batallón de Sonora y estuvo adscrito en el Hospital Militar de Veracruz. Otro ejemplo es el de Espirillón Mercado de Guadalajara, que realizó la mayoría de sus funciones en el tren de ambulancia y estuvo también en el Hospital Militar de Tuxpan, Veracruz. Otro ejemplo es de un médico dentista, José Celis Romo, que fue originario de Guadalajara, estuvo en el servicio sanitario de 1915 a 1917. Este personaje es muy interesante porque él va a ser un prófugo de la justicia, lo van a estar persiguiendo por el delito de corrupción. Él dice que en el servicio pierde su pierna izquierda y que contrae fiebre tifoidea y gangrena, lo cual nos hace ver que estos médicos tampoco estaban exentos de las situaciones antihigiénicas que podían contraer en los campos de batalla. Otro ejemplo es el de Guillermo Díaz Infante, de Lagos de Moreno, que estuvo adscrito en el Servicio Sanitario de la División de Oriente bajo las órdenes de Alfonso Cabrera.
Algunos otros ejemplos más es, por ejemplo, un médico veterinario de nombre Leopoldo Delgadillo Herrera, que era originario de Guadalajara. Él ingresó al ejército tras el cierre de la Escuela de Veterinaria y Agricultura en el año de 1914. Y otro ejemplo más es el médico cirujano Juan Martínez Reinaga, originario de Atoyac, que ingresa en 1914 como mayor médico cirujano. Él estuvo en el Hospital Militar de Veracruz y en 1914 alcanza su último grado militar porque después pasa al ámbito civil. El siguiente caso es un médico militar villista, porque la mayoría de los que hemos hablado son pues carrancistas o del Ejército Federal. Aquí tenemos un caso villista que es Isaac Fernández, originario de Guadalajara, quien ingresa al ejército en la División del Norte el 28 de noviembre de 1914. Para 1915 va a ser ascendido a teniente tras el combate en la Cuesta de Sayula, 1915, y el 8 de junio de 1915 lo ascienden a capitán segundo tras los combates y retirada en Aguascalientes. Pero él, al ser contrario a la facción ganadora, la carrancista, estuvo separado del servicio médico militar de 1916 a 1918 y reingresa en este último año como capitán segundo en el 20º Regimiento de Caballería y pues aquí va a ascender hasta capitán primero en esta misma sección. Por otra parte, tenemos a Rigoberto Ramírez, originario de Autlán, quien fue subteniente practicante de medicina en el 72º Batallón y va a fungir como director hospital del Hospital Militar de Guadalajara. Otros casos más es el del mayor médico cirujano Hilario I. Gutiérrez, originario de Cocula, quien va a ingresar al ejército en 1916. Él se desempeñó en el Hospital Militar de Guadalajara y también el de Colima. Otro caso más va a ser el del teniente coronel Pablo Velasco, originario de Sayula, quien ingresa al ejército en 1916. Él tuvo una trayectoria un poquito más destacada porque trabajó en los hospitales militares de Querétaro, de Morelia, de Guadalajara y Colima, siendo subdirector del de Morelia y director de Colima. Y llegamos ahora sí a uno de los personajes más interesantes, considero yo, de estos jaliscienses, que va a ser Eberto Alcázar, a quien hacía referencia en un primer momento en la imagen en la operación de Obregón. Este personaje va a ser originario de Guadalajara. Él formó parte del ejército desde julio de 1914 a la entrada de las tropas carrancistas en Guadalajara, pero desde un año antes él estaba prestando servicios como médico civil en la Cruz Blanca Neutral. Él es titulado de la Facultad de Medicina de Guadalajara en 1911 y, como muchos otros médicos civiles, siente una responsabilidad por atender a los heridos en los campos de batalla. En su carrera militar, pues él va a ser parte de la sección sanitaria junto con Enrique C. Osornio y Jorge Blum, que eran médicos personales de Álvaro Obregón. Va a realizar operaciones quirúrgicas, aparte de Obregón, a Amado Aguirre, a Manuel M. Diegues, y pues él tiene una incorporación en lo que fue la nueva escuela médico-militar, que fue para esta época la Escuela Constitucionalista Médico-Militar. Él va a impartir la clase de clínica médica, anatomía patológica y la de clínica interna. Además de estas clases y estas comisiones que él tuvo durante los años posteriores, pues fue comisionado junto con otros médicos para estudiar y dictaminar el tratamiento de la tuberculosis, para atender la edad mental y condiciones de los menores delincuentes, y con el fin de observar los gabinetes de psicología experimental en la Universidad de Stanford para poder aplicarlos en el colegio militar. Y aquí tenemos una foto de él. Otros de estos médicos que tienen relevancia en la nueva escuela constitucionalista médico-militar, pues van a ser el capitán segundo ambulante Cecilio R. Palomina, que era originario de Tonila. Él ingresa en 1915 como soldado y pues su rol en la escuela va a ser ser secretario en esta institución. Otro de estos personajes va a ser Vicente Ramírez Romero, originario de Autlán de la Grana, quien él ingresa al ejército el 8 de julio de 1914. Él estudió primero en la Universidad de Guadalajara y pues va a ser profesor en la Escuela Constitucionalista Médico Militar únicamente durante un año, de 1917 a 1918. Ya para ir culminando, pues tenemos el caso de Pedro Torres, quien él era originario de Tepatitlán. Él fue nombrado teniente practicante del Hospital Militar de Guadalajara el 10 de diciembre de 1915 y es ascendido como capitán segundo un año después. A diferencia de sus contemporáneos, él sí fue alumno de la nueva institución, porque cuando se abre esta escuela constitucionalista médico-militar, él causa alta y es parte de la primera generación de alumnos. Entonces aquí tenemos
a uno de estos estudiantes de la primera generación de la Escuela Constitucionalista Médico-Militar de origen jalisciense. Y ya para ir culminando, pues vamos a entrar ya a la parte de las conclusiones. Adiós. Sí, creo que lo saqué. Acá se pueden poner. Sí, sí, vamos. Hasta el último. Ahí está, listo. Bueno, aquí podemos ver que de cierta manera Jalisco sí tuvo una participación revolucionaria relevante. ¿Por qué? Porque mucho se ha debatido sobre cuál fue el papel de los jaliscienses en la revolución, si fue un gallinero, si realmente fue un territorio revolucionario, cómo afectó a la población civil. Pues aquí, aunque no nos metimos tanto a una cuestión pues de los aspectos militares, de las cuestiones culturales, pues sí, se trata de ver un aspecto pues que tiene relevancia como tiene que ser la atención de los heridos, ¿no? Que podemos ver que pues más allá de las armas hubo otros frentes en los que pues se hicieron ciertas adecuaciones, ¿no? También pues me parece que es importante señalar que el porfiriato va a servir para profesionalizar la medicina militar y la revolución para institucionalizarla. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que se reafirma la importancia de esta labor, ¿no? En el porfiriato, pues se habla mucho de la práctica, se habla la cuestión teórica, cómo deben de atender a los heridos, cuáles son las medidas que tienen que tomar, pero en la revolución, ahora sí, vamos a tener la práctica como tal, ¿no? Vamos a adecuarnos, vamos a las situaciones, a toda esta parte, ¿no? Es por eso que muchos de los ejércitos revolucionarios van a hacer un hincapié en darle mucho realce a esta labor, ¿no? Y pues también como un último comentario, pues con todas estas experiencias que se han hablado, pues se está tratando de hacer pues algún trabajo para una posible publicación, para poder destacar a todos estos personajes y quizá algunos otros más que existan, pero que hasta ahora no se han podido rescatar. Entonces, con eso termino mi participación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, por atenerte al tiempo que está estipulado. Y bueno, gracias también por tu ponencia, que está súper interesante. Bueno, ya aquí tengo algunas preguntas, pero al final las vamos a ir compartiendo. Bueno, ahora es el turno del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, de la Universidad de Guadalajara. Él nos va a presentar su ponencia titulada de la Constitución a Bucareli, el artículo 27 como eje de la política exterior mexicana postrevolucionaria. Bienvenido, Manuel, y te escuchamos. Muchas gracias, Imelda. De nuevo, gracias a las organizadoras por la invitación. Esta tarde quiero platicar con ustedes un poco acerca de uno de los temas que me parecen fundamentales para explicar la revolución, ya no solo en el plano de lo regional, sino también en el plano internacional, y es analizar las relaciones que México va a tener con diferentes potencias mundiales, y sobre todo cómo se van articulando después de la promulgación de la Constitución del 17. Para no pasarme del tiempo, voy a leer. Evidentemente, para hablar de la Revolución Mexicana, últimamente se ha abandonado la perspectiva que se limita al fenómeno político y armado como un todo nacional actuando con sinergias y ritmos uniformes. Ante ello, y a sabiendas de la diversidad cultural, política, económica, geográfica, se ha puesto la mirada a estudios que denotan los múltiples rostros de este fenómeno histórico. Biografías, estudios regionales, de grupos armados locales, su expresión en la música, en la pintura, en la fotografía, han sido las nuevas aportaciones para su estudio. Estos enfoques han dado nueva vida a este hecho histórico, pues no solamente se han roto estas delimitaciones temporales, mitos e historias de bronce, sino también se ha propuesto el análisis de nuevas fuentes históricas que nutren el conocimiento, en muchos casos se consideraba acabado respecto a la revolución. Para esta ponencia propongo analizar la serie de controversias internacionales a las que se enfrentó la diplomacia revolucionaria, especialmente como resultado de las afectaciones y reclamos extranjeros que resultaron de la lucha armada a la luz de la promulgación del artículo 27 de la Constitución. Ello desde la mirada de fuentes documentales tanto extranjeras, informes, prensa y comunicación personal de cónsules, embajadores y demás integrantes de la política norteamericana. Como dijeron, 20 minutos. Los reclamos entre países por acciones bélicas no son algo novedoso.
En el caso mexicano, desde principios del conflictivo siglo XIX, las afectaciones a bienes e intereses a propiedades extranjeras desataron controversias importantes y algunas usadas como pretexto para la guerra. Fue en el año de 1868 en Washington, D.C., cuando se firmó el acuerdo para el establecimiento de la Comisión General de Reclamaciones, la cual atendería controversias entre nacionales mexicanos y americanos por problemas de propiedades, tierras, animales, negocios e inversiones. A esto se le añadió que en 1885, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se firmó un tratado de la lucha contra los indios apaches en la frontera y otro sobre el uso de las aguas del Río Grande en 1905. Pero estos acuerdos y tratados desde la llegada de Madero al poder quedaron en el olvido. Pese a ello, la representación diplomática norteamericana en México mantuvo una postura de presión para que se garantizara la tranquilidad y la seguridad de los extranjeros que habitaban en el país. Carranza tampoco va a ser ajeno a los reclamos norteamericanos y más que verlos como un posible obstáculo, vio en las reclamaciones extranjeras la clave para acceder al tan anhelado reconocimiento y legitimación internacional que de una vez por todas lo posicionaran como el vencedor de la revolución. Para ello, desde 1913 había preparado y enviado a la representación norteamericana en México un proyecto para establecer una ley que amparara la restitución por todos los daños revolucionarios acaecidos desde el 20 de noviembre de 1910 hasta el 1 de septiembre de 1920. Esta iniciativa fue vista con buenos ojos en Washington, sin embargo, no fue satisfecha la exigencia norteamericana, pues en primer lugar, no era una propuesta por un gobierno en plenas funciones, además de que los casos solo serían atendidos por autoridades mexicanas, por lo cual, pues no se aseguraba el reconocimiento de las responsabilidades. Por ello, Estados Unidos no reconoció como legítimamente establecido a ningún gobierno revolucionario. Mantuvo relaciones diplomáticas con los distintos grupos armados e incluso tuvo una estrecha relación con Carranza. Pero mientras no se aseguraran sus intereses, no se reconocería al gobierno mexicano internacionalmente. Las presiones llegaron a un punto culminante. El 21 de abril de 1914, cuando tropas norteamericanas sitiaron el puerto de Veracruz con el pretexto de un incidente en el que algunos militares de ambos países y con la consigna de asegurar la paz de los norteamericanos, se toma el puerto. Esta intervención evidenció la debilidad del gobierno de Huerta y aceleró su caída. Para negociar la salida de las tropas norteamericanas en Veracruz, en los Estados Unidos se llamó en 1914 a las conferencias de las cataratas de Niágara o Niagara Falls, con el fin de terminar de un plumazo la lucha revolucionaria. A estas conferencias fueron llamados representantes de Huerta, Carranza, así como diplomáticos norteamericanos y representantes de Argentina, Brasil y Chile, quienes asegurarían la legitimidad y la neutralidad en las negociaciones. Durante estas conferencias, los representantes norteamericanos demostraron su simpatía a la idea de un gobierno sin Huerta, por lo que propusieron a que Carranza gobernara provisionalmente, siendo esta la condición para considerar el conflicto definitivamente cerrado y llamar a la evacuación del puerto de Veracruz. Presión que sin duda fue determinante para el ascenso del constitucionalismo. Desde los primeros meses de 1915, el gobierno encabezado por Carranza fue reconocido por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala y Uruguay. No obstante, la ruptura con el grupo convencionalista determinó el no reconocimiento por parte de Inglaterra, Francia, España e Italia, pues estaban a la expectativa de los designios de Estados Unidos. Pese a que desde 1913 se había planteado una ley que atendiera los reclamos hechos por los revolucionarios, realmente esta ley nunca logró constituirse. Además, el secretario de Estado norteamericano, Evan Hughes, comunicó al gobierno mexicano que esta ley no solamente no satisfacía los intereses norteamericanos, pues tampoco garantizaba en ese momento la protección a los ciudadanos que todavía estaban en México. Además, se sustentaba en una posible constitución que reflejaba el desprecio y violación de los derechos adquiridos con el paso de los años, refiriéndose al artículo 27. Por todo esto, el reconocimiento al gobierno mexicano tendría que esperar algunos años más. Con el arribo de Álvaro Obregón a la presidencia en 1920, la relación entre México y Estados Unidos fue de cordialidad, pero sin relaciones oficiales.
Como un nuevo esfuerzo para acceder al reconocimiento norteamericano, se promulgó un nuevo proyecto, uno en el que además de atender los reclamos económicos de los norteamericanos, también se discutirían las principales reformas de carácter legal, entre las que figuraban la reglamentación del artículo 27, procurando que sus dictados no contengan un aspecto confiscatorio o de interpretación retrospectiva. Todo ello se proponía fuera discutido en un encuentro entre representantes de ambos gobiernos. Esta política fue vista con simpatía por los Estados Unidos y en pocas semanas el Senado norteamericano llegaron decenas de cartas manifestando la simpatía y la buena voluntad de empresarios, asociaciones civiles y viajeros estadounidenses hacia el gobierno de México. Los agentes representantes de muchas otras naciones estaban atentos al paso que el gobierno de Estados Unidos daría. De hecho, el secretario de Estado norteamericano Evan Hughes comunicó al presidente Warren Harding que lo habían contactado representantes de los gobiernos de Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Polonia para solicitar la información sobre la política norteamericana que ese momento había hacia México. Entonces, como nos podemos dar cuenta, lo que decidiera Estados Unidos para este momento en la arena internacional era un elemento definitivo sobre el reconocimiento o no reconocimiento a la legitimidad de México ante el Coro Internacional de Naciones. Era evidente que la posición tomada por Estados Unidos determinaría a las otras naciones interesadas, y consciente de ello, el gobierno de Estados Unidos condicionó a placer el encuentro entre naciones. Fue hasta abril de 1923 cuando la delegación norteamericana consideró propicio iniciar negociaciones sobre los asuntos mexicanos en la Ciudad de México. El lugar sería la finca localizada en la calle Bucareli número 85, por lo que en adelante se le conoció a estos como los Tratados de Bucareli. Como resultado de los trabajos diplomáticos, el gobierno mexicano se comprometió a derogar los impuestos aplicados a las industrias petroleras extranjeras por el constitucionalismo, así como no aplicar de manera retroactiva el artículo 27. Por último, se combinó el pronto nombramiento de comisionados de ambas naciones que examinaran los daños ocasionados por la revolución o disturbios ocurridos desde el 10 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Una vez en marcha los acuerdos de Bucareli, el gobierno de Obregón quedó reconocido finalmente por la Casa Blanca el 7 de septiembre de 1923. La prensa nacional refirió: ningún anuncio en tantos años ha causado gran emoción en la capital como el anuncio de la restauración de las relaciones diplomáticas entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional. 3 días después, el 10 de septiembre del 23, iniciaron las labores de la Comisión General y Especial de Reclamaciones, una comisión de carácter mixto, es decir, con representantes de ambos países, los cuales resolverían los casos de reclamación ocurridos durante el periodo de 10 años. Cabe señalar que aunque esta comisión desde los tratados de Bucareli se diseñó a medida de los intereses norteamericanos, se permitió la presentación de casos interpuestos por extranjeros de otras nacionalidades, aunque bajo la tutela de los comisionados estadounidenses. Es decir, los estadounidenses representarían los intereses de los afectados franceses, ingleses, alemanes, etc. Esta comisión buscó el resarcimiento de los daños resultantes de una acción directa de los enfrentamientos armados, que también atendió las pérdidas ocasionadas por el ambiente de violencia e inseguridad causada por revolucionarios. Y esto es muy importante, la letra chiquitas. No pasaron muchas semanas para que se manifestaran las primeras tensiones entre los agentes de la comisión mixta, pues los mexicanos obviamente pretendían salvaguardar los intereses del erario nacional, por lo que a toda costa se negaban y consideraban poco probables o exageradas cada una de las reclamaciones presentadas. Mientras que los norteamericanos buscaron obtener en cada caso la mayor compensación económica y material posible, pues eso garantizaría mantener su presencia entre los principales círculos económicos y sociales mexicanos. A final de cuentas, el reconocimiento norteamericano ya se había logrado. Ahora ya no era prioridad acceder a todas las peticiones norteamericanas. Y rápidamente los trabajos de la comisión pasaron a segundo plano. Para el obregonismo, el hecho de los trabajos de la comisión, de hecho, los trabajos de la comisión terminaron anticipadamente en 1925 tras la protesta de los representantes norteamericanos a participar en esta simulación mexicana. ¿Por qué? Por lo menos yo conozco los 331 casos jaliscienses presentados, y de los cuales solamente se admitió
más o menos el 10%, 27 de ellos, porque todo el resto no pudieron asegurar que los daños fueron causados por revolucionarios. ¿Quiénes eran los revolucionarios reconocidos? Las huestes constitucionalistas. Entonces, cuando decían, ¿no? Pues que vinieron a mi hacienda y me asaltaron, ¿quiénes? Los revolucionarios. ¿Pero cuáles revolucionarios? No, pues unos señores que venían uniformados. ¿Y de quién eran? Pues del general fulanito. Ah, no, el general fulanito no era de con nosotros, va para afuera. O que llegaron y me pidieron un préstamo. Ah, el voucher, ¿quién lo firmó? Villa. No, pues menos. Entonces, como también lo señala la doctora Diana Perea, hasta la zona de Sinaloa llegaron huestes zapatistas, que no eran zapatistas, pero se decían zapatistas. Y entonces el problema era el montón de reclamaciones, por lo menos las que están registradas en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Jalisco, que yo encontré, donde les digo que no más del 10% fueron aceptadas y porque eran préstamos forzosos firmados por Álvaro Obregón, que en ese momento era el presidente. Entonces, eso sí se retribuyeron, pero nada más se retribuyó el préstamo tal cual, sin intereses, sin inflación, sin nada por el estilo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la relación entre Estados Unidos y México durante los años revolucionarios fue muy inestable. En ocasiones se buscó la intervención armada, política y económica. En otros casos, se garantizó el respeto al Estado de Derecho internacional. Todas estas acciones estuvieron condicionadas a los intereses y expectativas que tenía el gobierno de la Casa Blanca sobre los distintos regímenes revolucionarios, particularmente sobre el resguardo de sus ciudadanos y los bienes en México. La falta de garantías a los intereses de los extranjeros fue uno de los principales obstáculos que impidieron la reanudación oficial de las relaciones. Cabe señalar que a pesar de que esta fracturada relación en todo momento se procuró mantener en México una amplia presencia de cónsules y demás representantes que vieran en las distintas entidades por las necesidades inmediatas de sus conciudadanos, los cuales, a diferencia de las élites locales, sí eran defendidos por entidades gubernamentales superiores. Con todo, no fue sino hasta el establecimiento de esta Comisión General y Especial de Reclamaciones que se vieron reanudadas las relaciones y el reconocimiento al obregonismo. En esta ponencia, lo que busco es echar una mirada breve al complejo proceso político y diplomático desarrollado durante el último periodo revolucionario con los matices de las visiones locales. Las relaciones entre México y Estados Unidos se movieron en torno a presiones y condicionamientos. Por ende, es posible poner en tela de duda la idea de que el nacionalismo revolucionario se nutrió principalmente del rechazo a la intervención económica, política y militar extranjera. Pues el gobierno mexicano revolucionario, desde el maderismo hasta el gobierno de Obregón, estuvo dispuesto a reparar daños a ciudadanos extranjeros, así como rediseñar algunos de los postulados consagrados en la Constitución, específicamente el artículo 27 que incomodó al gobierno de Estados Unidos, todo por obtener un reconocimiento internacional del gobierno mexicano emanado de la Revolución. No sé cuánto tiempo tengo. ¿5 o 6 minutos? Ok, entonces les voy a hablar, ahora sí, de lo que me brinqué, que es los casos que se desecharon. Les voy a hablar de uno nada más, que me parece como muy significativo, ¿no? Es el de, a ver, aquí está. Las acciones, por ejemplo, de los huertistas aquí en Guadalajara fueron encabezadas por el general Francisco del Toro y su chofer, en compañía de hombres armados que van a irrumpir en las cercanías de la colonia Seattle, aquí en Zapopan, Jalisco. Y hay muchos de esos casos, donde asaltaron algunas casas, entre ellas la del norteamericano A.R. Downs, quien señaló haber perdido un automóvil, el automóvil con sus accesorios, además de una mula y un caballo ensillados. Estos bienes fueron sustraídos con violencia, obligando al norteamericano a aceptar un recibo que indicaba una cesión voluntaria de bienes. O sea, todo esto es lo que venía en la comisión de reclamaciones, ¿no? Sin embargo, al otro día, el cónsul norteamericano, William B. Davis, denunció ante las autoridades el atropello, añadiendo que como estos habían muchos casos de enriquecimiento a costa de la población y que además no siendo del provecho directo de las Fuerzas Armadas, pues se denunció
que en la noche de ese mismo día que se había hecho este decomiso del automóvil, el automóvil era utilizado para jugar carreras con apuestas en las calles del primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Se solicita, se hace la reclamación en su momento, no se hace la devolución ni del caballo ni del automóvil, se pierden, chocan el automóvil, los caballos los mandan a las huestes y se queda ese como una de las deudas que se adquieren durante la época revolucionaria. Obviamente este caso no se paga porque el general del Toro era huertista y ellos no son revolucionarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, también por ajustarte al tiempo. Y bueno, súper interesante también tu trabajo. Vamos a escuchar, bueno, en un minutito, en unos segundos, vamos a hacer nada más un cambio muy, muy breve. Gracias. Gracias, gracias. Es para que aparezcan a cuadro aquí los siguientes, las siguientes ponentes. Ahora sí, vamos a escuchar a la doctora Isabel Juárez, quien ella es parte de la secretaría, bueno, bien, está haciendo sus estudios postdoctorales, ¿verdad? Estancia postdoctoral, y en relación a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Universidad de Guadalajara. Y su ponencia se titula La Revolución en Jalisco, vista a través de exvotos. Gracias, Isabel, y bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por su permanencia acá, los que van llegando. Gracias por darse el tiempo de venir hasta acá. Y sobre todo, pues a mí, a las personas que siguen en internet, estar escuchando nuestras presentaciones. Yo me voy a enfocar en esta cuestión de los exvotos pintados. Para ello voy a compartirles un poquito la dinámica que seguí para realizar esta selección de los pocos exvotos también que localicé sobre los revolucionarios, sobre Jalisco en la revolución. En especial porque hay que distinguir por una parte que al ser, por ejemplo, Nuestra Señora de Zapopan, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, santuarios con un amplio rayo de influencia, hay que determinar entonces no todos los exvotos que llegaron con el tema de revolución, sino solamente los que dan un escenario jalisciense o que expresamente la cartela refieren que sucedieron los hechos en Jalisco. A partir de ello también destaco dos cuestiones. Uno, es la manera en que a partir de las devociones podemos acercarnos a estos elementos, pensando sobre todo que los exvotos se han estudiado por una parte en cuanto a su composición artística y por otra en cuanto a los aportes de la vida cotidiana que pueden brindar. Yo me estoy apegando más a ese segundo tipo de análisis, que es qué de la vida cotidiana nos dicen estas representaciones, qué de los momentos, de los temores de esa época, y sobre todo en qué medida la intervención de la corte celestial pues es de ayuda para estas personas, ¿no? Un poco adentrarnos a ese proceso de las mentalidades. Entonces el objetivo es no solamente rescatar este tipo de material como fuente de estudio, sino analizar el contexto, la realidad histórica a la que están perteneciendo. En este caso, como referí, me enfoco precisamente a los que localicé en el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y aquí en Nuestra Señora de Zapopan, y especificando que, por ejemplo, los que me refiero sobre San Juan de los Lagos, que proceden del santuario de San Juan de los Lagos, a su vez fueron publicados algunos de ellos por el INUCE en algunas de sus obras. Una es La Otra Historia, Exvotos Mexicanos, y otra es de sus obras, de su obra final, que es Gracias al Cielo. Y también retomo un exvoto que publicó Marian Velar. Los que se localizan o los que refieren a Nuestra Señora de Zapopan, pude acceder a ellos gracias a la ayuda de aquí de Fray Raúl Robledo, quien me permitió tener este acercamiento a los exvotos de Nuestra Señora de Zapopan. Voy a mover un poquito aquí. Este exvoto es de San Miguel de Allende, Guanajuato, se encuentra en Nuestra Señora de San Juan, y un poco para ir pensando o compartiendo cómo se analiza esta imagen de los exvotos.
Los exvotos representan realidades, pero también pueden representar diferentes tiempos. En ocasiones, el tiempo en el que sucedió tal cual el milagro, es decir, el momento en el que la persona estaba en apuro, puede dar ese escenario, y otro momento en el que ya las personas más bien están agradeciendo, es decir, que no se ve al sujeto en apuro, sino ya solamente en el agradecimiento. Este sería un caso en donde se muestran a los donantes, sí a la persona que recibió la gracia, el favor recibido, pero a los donantes ya en acto de gratitud hacia la Virgen. Se distinguen también tres espacios dentro del exvoto, que uno sería propiamente la cartela. La mayoría tiene cartela, después digamos el espacio terrenal donde están situados los donantes o quien recibe la gracia, y después el espacio que llega a estar superior para ejemplificar o significar el espacio tal cual celestial. En estos elementos de análisis, lo que me voy a enfocar sería los santuarios como espacios de procedencia que permiten dar muestra de ese milagro recibido, ese espacio de gratitud, entendiéndolos también como espacios devocionales de fe, y también propiamente lo que es la composición del exvoto, los milagros y algo que Lynn Luque ha desarrollado como los espacios del antidrama. ¿Por qué? Porque pasan de vivir la drama, de padecer enfermedades, de estar en peligros, a el milagro recibido, ¿no? Al favor recibido. Entonces ella lo denomina como antidrama. Y también me voy a centrar un poco también en identificar quién es el donante, cuál es la relación del donante con el devoto o con la persona que recibió el favor, y a su vez su relación con la divinidad. En este caso, pues 2 advocaciones marianas. Y también otro elemento que sería tal cual propio del exvoto, de la materialidad del exvoto respecto al feligrés que acude a estos santuarios y observa los milagros recibidos, ¿no? Entonces no dejar de lado también como la composición total y la finalidad que tiene también el exvoto, que es seguir propagando la devoción a estas divinidades, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado también a quien llega y observa esos exvotos. Para la temporalidad también tuve que enmarcar un poco, sí, desde 1910, pero siempre está con la duda de cuándo cortar, ¿no? Si en el 17, en el 20, y al final los mismos exvotos que localicé me fueron dando ciertas temporalidades, porque algunos sí son justamente del 11, del 14, del 17, y otros son del 21, uno más es del 39, pero ahorita que vayamos recorriendo esta galería de exvotos vamos a identificar por qué estas fechas, que pueden parecer como tardías, hasta el 39, cuando en realidad pues, podríamos pensar que sale del periodo de la Revolución, pero es también como lo que representa, ¿no? Y aquí uno de ellos, este también está en Nuestra Señora San Juan de los Lagos, y este es propiamente la región de Guanajuato, de Silao. Aquí me gustaría destacar cómo se entremezclan los escenarios de los 2 tiempos que les había referido. Se observa el momento, un primer tiempo en el que están las personas en el combate, y un segundo tiempo compaginado en un mismo escenario en el que ya están dando las gracias a la divinidad, ¿no? La composición casi siempre es centrada en este mismo esquema, el plano de la cartela, el plano terrenal, el plano celestial, con la divinidad bordeada de nubes, ¿no? Enmarcando esa pertenencia al corte celestial, y que nos habla propiamente también del rango de influencia de la Virgen de San Juan de los Lagos, que identificamos como Guanajuato, Aguascalientes, pues obviamente la región Altos de Jalisco, y incluso también parte de Michoacán o Zacatecas. Entonces también como las personas hacían lo posible o hasta lo imposible para llegar a cumplir su manda a Nuestra Señora de San Juan. ¿Qué milagros pedían los exvotos? Que ese sería como el tema también enfocándonos a esta cuestión de la vida cotidiana, sobre todo, y aquí retomando pues aquí a los expertos en historia de la revolución, a Luis Ángel, al doctor Mario Aldana, y sobre todo pues esta última publicación de Luis Ángel, que es la cuestión del miedo. Los exvotos nos hemos acercado a ellos desde este plano de la vida cotidiana para identificar los pulsos de la época, en este caso, a qué le teme la población, a qué se está enfocando para pedir un milagro, y aquí pues este caso sobre todo es salvarse de las huestes revolucionarias. Podríamos identificar cómo ponen en las cartelas que dan gracias por que libraron la vida en combate,
a veces no se especifica el bando, solamente se refiere estando en las batallas de la revolución, pues salvaron la vida, ¿no? Otro es que fueron liberados de las gavillas, o que no se los llevaron en la leva, o que no fueran fusilados o atacados por los revolucionarios. O sea, el factor de miedo es justamente las huestes revolucionarias, ¿no? Lo que genera miedo, angustia, temor, son esos revolucionarios que pueden propiciar estos diferentes escenarios. Obviamente también que no fueran fusilados o atacados por los revolucionarios en los caminos. Este es otro que también está en San Juan de los Lagos. Aquí no se alcanza a distinguir exactamente el espacio en la cartela, esa parte del lugar está un poco borroso, pero esto me da respecto a la dimensión de las fechas. Este exvoto es de 1939, pero la madre está dando gracias porque su hijo fue liberado de la leva, o a un hijo que se llevaron en 1911. Entonces también cómo se amplía el marco temporal de los escenarios de la revolución en una fecha que podría parecer muy tardía, hasta 1939. Y aquí, más que respuestas, siempre hay que plantearse las preguntas, ¿no? ¿Por qué hasta 1939? Al hijo se lo llevaron en 1911, pero pudo pasar el caso que a lo mejor hasta ese momento el hijo regresó, siguió en las huestes. Y otro caso que también refiere Luis Ángel en su publicación es cómo en este periodo de la revolución, pues obviamente también bajaron los peregrinos al santuario. Entonces, como la cuestión de la inseguridad pudo haber sido un impedimento para que esta mujer devota llevara a cumplir su exvoto a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Entonces, como estos escenarios sí de conflicto también retardan, digamos, la aparición del exvoto. Otras cuestiones que podrían ser también tomadas en cuenta, pues propiamente la cuestión económica, lo que implicaba el viaje de un punto a otro o mandar a hacer tal cual el retablo, ¿no? Pero son elementos que hay que considerar porque nos dan un rango más amplio en cuanto a las fechas, por ejemplo. Tener un santo local, pues también era un privilegio en este sentido, pues era como un elemento que vuelve más factible o posibilita, favorece pues los milagros, y los milagros pues en esta región que ya hemos visto sí estuvo ocupada por los movimientos revolucionarios, pues eran más recurridos. En estos exvotos, el análisis, el diálogo entre el objeto, el santo, es decir, tal cual en este caso las devociones marianas, y el suplicante es diverso. En algunos casos, el exvoto capta la mayoría de las veces el primer momento del milagro, pero también podemos ver la relación que hay entre el donante, entre quien pide también la gracia, con la divinidad. En ocasiones mirando directamente hacia la divinidad, en otras ocasiones da la espalda totalmente al espectador, digamos a nosotros, me voy a regresar un poquito, como es este caso, da la espalda al observador, pero está viendo directamente a la divinidad, ¿no? Aquí la postura es diferente. Voy a pasar esta imagen. El momento del milagro recibido, que este exvoto nos retrata muy bien, y que este sí da cuenta ya propiamente del paisaje de San Juan de los Lagos, porque se enmarca, lo vemos no solamente con la devoción, sino por la vereda y la imagen, digamos, al fondo del santuario. En este caso es Isabel Negrete, que viéndose en un apuro de ser fusilado por una columna, se encomendó a Nuestra Señora de San Juan. Esto fue en diciembre de 1914. Y de acuerdo con los estudios de Luis Ángel, si no tiene la razón ahí le reclaman, ¿qué pasó cuando los revolucionarios llegaron ahí? Pues empezaron a juntar dinero o pedir o quitar dinero de los hacendados del lugar, y muchos de ellos lo que hacían era, pues sí, apoyar la causa, pero luego podían ser fusilados, o a su vez otros acusaban a los vecinos de ser porfiristas. Entonces aquí nos deja mucho espacio también a la imaginación, porque él dice iba a ser fusilado por una calumnia. No se refiere cuál, pero entre ese escenario, mucho de ello era pues ser acusado de porfirista o mentir respecto al capital que tenía, ocultar bienes para la causa revolucionaria. Es decir, no nos refiere, pero sabemos que esos escenarios, todos esos escenarios fueron posibles, y tan posibles que ya nos compartió Luis Ángel en la mañana un caso en el que el sujeto en cuestión fue fusilado porque sí contribuye a la causa, pero no todo lo que querían, entonces al final lo fusilan. Entonces, aquí vemos ese momento exacto
y también esta composición de los dos tiempos. En un primer plano, que está marcadamente dividido por el sendero, en el que llevan al sujeto para fusilamiento. Y en este segundo tiempo del exvoto ya está el sujeto dividido o alejado del mal por esa vereda y dando gracias a la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Su posición en la escena nos marca cómo es quien recibe la gracia, es al mismo tiempo el donante del exvoto. Y la mayoría de las veces esto también nos permite dar cuenta de cómo la mirada de quien observa el milagro no está basada solamente propiamente en el donante, en el que lleva el retablo, sino en esa misma persona que vivió la gracia del milagro. En la representación se plasma la instantánea, en este caso, la instantánea de ese momento del milagro, del favor recibido. Se dibuja la dificultad que atravesó al momento que se ve a los revolucionarios en movimiento, en acción, y se dibuja también la gratitud del donante, que al final ese es el mensaje que quería dar, pues que ha sido librado del mal, y tan librado del mal que pues se separa de este camino, ¿no? En los suplicantes, sobre todo en este caso, es posible reconocer sí las expresiones de angustia, la aflicción, en algunos casos la tristeza, pero al mismo tiempo pues este papel del agradecimiento, de los favores recibidos. Generalmente aparecen postrados de rodillas con una vela y pues mirando directamente a la advocación mariana. Lo que implica también, lo que implica también dar cuenta de esta otra parte que les referí del espectador. Cómo el quien observa los exvotos está mirando el favor recibido, ¿no? Porque ciertamente santo que no es visto, pues santo que no es adorado. Entonces aquí los exvotos dan cuenta de que sí, estas devociones marianas están efectivamente intercediendo por sus fieles devotos. Hacer estas representaciones en estos escenarios públicos o en estos paisajes que son ya más abiertos, nos permiten dar un poco más esta precisión de lo que pasaba en los escenarios de Jalisco. Y voy a pasar rápidamente a los siguientes, porque también me faltan, los de Nuestra Señora de Zapopan. Este exvoto es de 1914. La cartela, eso es prácticamente lo que se alcanza a ver de la cartela, algunas letras en mayúsculas, la fecha se ve de manera muy nítida, que es 1914, pero todo el texto que refería o nos podría dar más indicios de la historia que guarda este exvoto, pues se han perdido porque al parecer también estaban hechos con lápiz. Se alcanzan a ver estas iniciales y también en la parte inferior se refiere el nombre de las donantes, que es M, no sabemos si María o Merced o algo, Méndez de Orozco, y María Orozco de Díaz. Y voy a pasar a la siguiente imagen un poco para tener más detalle de cómo está este escenario. En 1914, entre junio, julio, pues ya están entrando las tropas revolucionarias. Y esto también pues es parte del centralismo de la historiografía, que siempre refieren cómo llegan a Guadalajara, pero no se habla del paso en Zapopan, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de exvotos nos podrían dar cuenta un poco de ello. ¿Por qué? Porque cuando está Obregón, también ya que se nombra también a M. Diegues, pues hacen también un exhorto a las autoridades religiosas para que cooperen con la revolución o para que prácticamente para que salgan del estado, ¿no? Hay que recordar que en este tiempo también el obispo sale huyendo de la ciudad. Y aquí lo que llama la atención es que efectivamente está el tiempo del milagro, el tiempo del conflicto, perdón, en el que están las personas, las dos mujeres que supondría que son las mujeres donantes, intercediendo por una tercera persona. Y lo que se alcanza a ver en esta imagen es que es un clérigo por el tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, la defensa es de los revolucionarios enfrentándose al sujeto revolucionario para salvaguardar al clérigo. Hay que recordar que por lo menos aquí en Jalisco, para ese mismo periodo del exvoto, que nos marca el exvoto 1914, hubo alrededor de 120 clérigos en prisión, porque se les descubrieron armas, porque no estaban a favor del movimiento revolucionario, o porque estaban incitando a las personas para manifestarse en contra de los militares. Aquí, insisto, un poco apelando a la imaginación,
pues ¿por qué no pensar que era M. Diegos? E incluso a mí me causa mucha duda que están en este campo despoblado y como no se alcanza a leer las letras, si fue parte también de la huida de Orozco, los mismos apellidos de Orozco Díaz y de Méndez de Orozco. Digo, que todavía quedan muchas preguntas por responder, como identificar precisamente quiénes son estas mujeres. El apellido Orozco es muy propio también de la élite política de Zapopan desde ese momento de la revolución, entonces también hay muchos indicios ahí, si algún familiar clérigo tratando de huir y estas mujeres lo apoyaron, ¿no? Pero esto está aquí en Zapopan. Y termino así ya súper rápidamente con este otro esbozo que ya habla de una enfermedad y está en 1921 y que queda también muy bien para dar pauta al tema que va a hablar Fray Raúl Robledo, que es ya sobre la coronación de la Virgen. Aquí la fecha del esbozo es el 18 de enero de 1921, que es la fecha en que se realizó la coronación de la Virgen de Zapopan. Y como en otros de los esbotos se refiere a la fecha del milagro, y aquí en realidad dice 5 días después de esa fecha se curó, ¿no? Entonces no es la fecha propiamente del milagro, pero ¿qué nos quiere decir el esboto para dejar enmarcada esta fecha y no tal cual la fecha en que se alivió? Y ya solamente para concluir, pues aquí un poco más del detalle de la imagen, de la enfermedad que tenía del estómago, estaba vomitando sangre, y pues ya esta imagen del momento de la coronación de la Virgen, que es justamente el 18 de enero de 1921. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isa. Súper interesante también la ponencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Fray Raúl Robledo con su ponencia, Un ajuar para la reina, la tipología material, espiritual y ornamental por los frailes franciscanos de Jalisco en torno a la coronación pontificia de la Virgen de Zapopan en 1921. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias a las organizadoras, muy agradecido por esta invitación, para compartir con ustedes un tema muy interesante para la vida de Jalisco en este periodo revolucionario. Es observar lo que la revolución provoca en una comunidad religiosa, en este caso la franciscana, y cómo utiliza la comunidad franciscana un evento importante como fue la coronación de la Virgen para legitimarse entre la población y hacia el interno también de ellos. Es algo muy interesante este caso. Bien, voy a leer también para no pasarme del tiempo y espero les guste lo que preparamos. Estos apuntes son de una tesis que estoy haciendo para la maestría en historia, entonces espero que les agrade. Bien, a finales del siglo XIX, Guadalajara vivió una situación en donde las dos instituciones que regían la vida social, la Iglesia y el gobierno, se encontraban en una disputa por el control del pueblo. Los debates al respecto fueron agudos, si bien Porfirio Díaz se había llegado a una conciliación para atenuar las restricciones que los gobiernos liberales habían impuesto en décadas anteriores y garantizar la gobernabilidad del país, los ataques al sistema de valores católicos continuaron. Y en especial fueron sufridos por los miembros del clero regular aquí en Jalisco. Las comunidades religiosas hicieron esfuerzos para tratar de recuperar su presencia. Buscaron restaurarse, creando escuelas para instruir a los niños y así poco a poco ir metiéndose en una dinámica de tolerancia religiosa. Además de los problemas internos entre religiosos y liberales, la entrada del protestantismo en México, al amparo de la tolerancia religiosa, promovida por los gobiernos liberales, supuso que entre 1870 y 1910 se multiplicaran las congregaciones de iglesias protestantes norteamericanas y así enfrentaban también el ingreso de nuevos competidores a la dinámica religiosa, donde competían por la educación, fundaron logias masónicas y además de colocar a sus miembros en los diferentes niveles de gobierno, provocarían también conflictos con la jerarquía eclesiástica, con los párrocos y los obispos. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, como se habían vivido en el antiguo régimen novohispano, pues ya habían quedado muy atrás. Y aquí es donde los eventos como la coronación de la Virgen de Zapopan se volvieron muy importantes para la revitalización del catolicismo en Jalisco, porque la nueva generación de católicos laicos y religiosos lograron emplear esta devoción tan arraigada en las prácticas católicas de la capital tapatía desde el siglo XVIII como una práctica con tintes políticos. Es decir, desde la organización de la coronación pontificia y su desarrollo para poder llevarse a cabo estas prácticas devocionales, se convirtieron por la jerarquía eclesiástica franciscana y arquidiocesana
en una manera de hacerse presentes e influir en la esfera de lo político, sin un confrontamiento armado, pero moviendo a la masa y demostrando así que las devociones también ejercen un poder social en medio de un conflicto como este. Además, había también el 12 de octubre de 1895, pasado ya la coronación de la Virgen de Guadalupe, que es la devoción nacional por antonomasia. Por lo tanto, también aquí en Jalisco se estaba buscando lo mismo. El régimen porfirista procuró que las rispideces entre clero y gobierno no fueran tan profundas como en el pasado. Recordemos que la paz que México había logrado fue un emblema que Díaz pues presumía y no podía tambalearse por nada. Y en Guadalajara en 1900 se inauguró la nueva sede del Seminario Conciliar de San José y con ello se daba un mensaje velado de tolerancia religiosa. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo con los franciscanos en este momento? ¿Qué es lo que los franciscanos aquí en Jalisco están atravesando? A finales del siglo XIX, la comunidad franciscana en la ciudad de Guadalajara se encontraba dividida en dos instituciones muy importantes e influyentes entre la población. Primero, los frailes del Colegio de Zapopan, Colegio de Propaganda Fide, y los frailes de la provincia de Santiago de Jalisco, que estaban presentes en el templo de San Francisco en el centro, que a pesar de las secularizaciones vividas durante el siglo XVIII, seguían manteniendo presencia en la arquidiócesis tapatía mediante la administración de algunas pocas parroquias y conservando unos pocos conventos para la orden. Ambas instituciones seguían manteniendo una resistencia a la extinción y ambas hicieron aportes importantes a la vida social y religiosa de la ciudad. Las instituciones franciscanas en todo el territorio nacional trataban de mantenerse en pie, a pesar de que estaban minadas en número de personal y atrás habían quedado las hazañas significativas del siglo XVI. El siglo XIX les representó una debacle total. Ilustrando esta crisis numérica de personal, señalo que en 1857, previo a la exclaustración en México, la estadística mencionaba 388 frailes en las provincias y 222 en los colegios. Pero el Acta Ordinis de 1903 mencionaba una cifra muy alarmante. Las provincias mexicanas mantenían 124 frailes y los colegios 122. Y analizando esta cifra nos damos cuenta de que las provincias fueron las más despobladas, las más extensas y las que menos personal tenían. Los colegios eran muchos y con poco personal, como en el caso de San Luis, California, donde solamente en 1903 habitaba un fraile. Bueno, en aquellos tiempos desafiantes en su dimensión política y social para los religiosos, fue que la devoción a la Virgen de Zapopan se iba poco a poco, como dice Roberto Aceves, mutando de una devoción barroca a una moderna. La identidad zapopana de la ciudad cobró una fuerza en este periodo de una manera notable y sorprende la continuidad en el tiempo del culto zapopano, al cual ni los efectos políticos o de intereses religiosos pudieron erradicar, sino que se logró mantener y fuerte entre la población. Bien, hacia 1908 ocurre una situación muy importante y es una restauración franciscana. De parte de Roma viene un visitador que es Fray José María Botaro, un argentino, que viene y él se encarga de restaurar la presencia franciscana en México. Dice que es como un cadáver putrefacto, ya lo poco que queda está podrido, por lo tanto es necesario volverlo a restaurar con la vuelta de nueva cuenta a las costumbres morales. Hace por ahí un listado de los pecados de los frailes en ese momento y lo que busca es la restauración moral. Se busca que el fraile de nueva cuenta tenga una presencia moral entre la población. En cuestión de lo que ocurría aquí en Guadalajara, se vio con el problema de tener un arzobispo ausente, desterrado, y en 1916 Francisco Orozco y Jiménez se incorporó a su diócesis. Durante ese tiempo logró que los católicos se sintieran arropados por su autoridad eclesiástica, pero en 1917, debido a la proclama de la nueva constitución política, van a destacarse altercados en donde los frailes van a verse inmersos, con la clausura de los templos y demás. Además de instar a los fieles a desobedecer si no se estaba de acuerdo con la manera de ver la nueva constitución. Y así los frailes zapatíos se debatían entre el carrancismo, la necesidad de supervivencia del carisma y la espiritual en una Guadalajara convulsa en ese periodo para ellos. Bueno,
la coronación sigue presente en la mente de los frailes. A pesar de la convulsión política y social, ellos siguen pensando en que la Virgen de Zapopan va a coronarse y tiene que coronarse. Nos señala la doctora Yolanda Padilla que las coronaciones son eventos sociales y culturales importantes que aun y cuando son realizadas en diferentes momentos históricos, muestran al historiador una continuidad social y simbólica. Por lo tanto, la coronación de la Virgen de Zapopan trajo este significado a la vida de la institución. Bueno, Fray Luis del Refugio voy a tomarlo a él porque voy a complementar estos apuntes con sus memorias de la coronación, que son un escrito muy interesante, donde él hace una apología de la actividad de los franciscanos en este evento. Discrepa algunas cosas con el álbum oficial de la coronación y sus memorias nos van a venir a dar algunos datos y algunas situaciones que la comunidad franciscana enfrenta. En este caso, Fray Luis, bueno, es el encargado de hacer o realizar la coronación pontificia en una comisión oficial instaurada en 1909. Esto nos hace ver que a pesar de que los frailes están renaciendo en Jalisco, la institución tiene el anhelo de coronar a la Virgen. Y en 1909, meses apenas después de la nueva realización de las provincias, se instala una comisión, porque es algo importante. Para esto también va a ayudar una figura muy importante, que es el padre Antonio Salazar, comisario de los franciscanos en Jalisco en 3 periodos, de 1914 a 1925. Él muere en el templo de Aránzazu, en el centro de Guadalajara, y bueno, se supone que por ahí está enterrado. Bien, quiero compartirles, les decía, las memorias de Fray Luis del Refugio. Él nos va a aportar algunos datos que nos hacen ver la relevancia de los franciscanos en este evento de la coronación pontificia. La charla la titulé Tipología material, espiritual y ornamental por los franciscanos de Jalisco en torno a la coronación pontificia. Van a ser los frailes quienes van a aportar ya desde finales del siglo XIX lo simbólico a esta coronación que el obispado va a concretizar y va a realizar, pero los frailes ya venían haciendo. En este caso, el tomo 16 de la obra de Fray Luis del Refugio forma parte de una obra en su conjunto que fue redactada para preservar la memoria de los sucesos en donde se vieron inmiscuidos los frailes franciscanos y el gobierno eclesiástico para la organización del evento zapopano de la coronación pontificia en 1921. La nueva provincia franciscana ya estaba en marcha, nada detuvo la extinción de los colegios apostólicos y el pertenecer a la nueva entidad religiosa se convirtió en una realidad para los frailes sobrevivientes. Los que no se secularizaron, se quedaron a vivir en conflicto. Pero fue la coronación de la Virgen un evento donde, según nos narra Fray Luis, va a valerse para dejar el legado de la Virgen como patrona y protectora de la nueva institución franciscana. El padre Palacio menciona en este último manuscrito que su obra fue redactada, terminada en 1927. Él testimonia apenas 6 años después de la coronación, ¿sí? 6 años después él redacta sus memorias. Al iniciar la lectura, alude el religioso que escribe ese tomo, lo hace sintiéndose obligado por sus amigos y su director espiritual, y menciona además que está su salud en ruinas. Y nos dice, abro la cita, experimento las faltas crecientes de mi gastada memoria y ya no pocos pormenores han desamparado los rincones de mis almacenajes recordativos. El padre Palacio, sabiendo el valor de sus recuerdos, hace un juicio donde él mismo reconoce la importancia de aportar su testimonio para enmarcar el evento en un futuro. Y nos dice, seré tan avaro que niegue a la posteridad el recuerdo de aquellas alegrías, ansias de entusiasmo no visto, sueños que fueron al cabo, pasados al ser realidades, superando aún mucho nuestras mismas ansias. Fray Luis sabe que su obra va a ser citada en algún momento. Él ya había publicado, hacia 1918 publicó La breve historia de Nuestra Señora de Zapopan. En 1921 publicó los interesantísimos documentos, casi todos inéditos, referentes a Nuestra Señora de Zapopan. Y además en 1925 publicó Historia breve y compendiosa del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Zapopan. Ante este panorama, él supo que en algún momento pues, sus memorias iban a ser publicadas y consultadas. Y nos dice,
Hágome cuenta que estos mis renglones son para las gavetas y sepulcros del archivo, y que si la casualidad o gran fortuna los sacaren a la luz pública, no podría ser pronto. Realizo una obra de rigurosa justicia encomendando su nombre a la gratitud de la posteridad. El documento de donde se ha informado y nutrido las reseñas y estudios sobre la coronación de la Virgen de Zapopan, como les decía, es el álbum de la coronación pontificia, impreso por Juan Kaiser en Guadalajara en el 23 de julio de 1921. Y este álbum se reeditó aquí en el Colegio de Jalisco para los accidentados festejos del centenario de la coronación en el 2021, que el fenómeno COVID-19 pues no permitió que hubiera lo que se había planeado para este evento tampoco, siendo la reedición de este álbum pues uno de los pocos eventos culturales que el festejo tuvo. Es necesario descubrir también cuál es la idea que tiene la Virgen de Zapopan el Padre Palacio. Como ya lo he indicado en ese trabajo, el centro de todo este evento es la Virgen de Zapopan. La obra historiográfica del cronista es dedicado a ella. La pequeña imagen material de pasta de caña del siglo XVI y que fue traído por los misioneros franciscanos y en ese mismo siglo se convierte poco a poco en un emblema de la religiosidad tapatía. Los títulos con los que se refiere a ella desde su tradición religiosa y su formación franciscana son Madre de Dios, Misericordia y Reina de la Paz, Reina poderosa de los celestiales ejércitos. Con lo que vemos cómo los nombres regios tienen cabida en su discurso. Nada de nombres humildes, ¿verdad? Sino regios, reales, que denoten la realeza de la imagen coronada. La reina y madre de Jalisco, como la nombrará el arzobispo Orozco y Jiménez, no experimentaría un decremento en su fama, sino que va a aumentar constantemente. Atrás quedaron también los años en que el culto guadalupano fue propuesto para tratar de disminuir los cultos locales ante esta avanzada de los obispos mexicanos de unificar y centralizar todo en el guadalupanismo. En Jalisco no surtió este efecto. Al respecto, Fray Luis necesita hacer una comparativa con la Virgen de Guadalupe para poder ubicar en su contexto a la de Zapopan. Y en sus memorias nos dice lo primero. Entiendo que a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe se le concedió porque no es una virgen de tantas antiguas y milagrosas, con veneración en tal o cual iglesia y se acabó. Bien que esto va si se requiera para obtener el ilustre cabildo del Cabildo Vaticano, la coronación canónica, sino que la original guadalupana dice relación a toda la nación y su veneración casi es mundial, no que continental solamente. Y el 8 de diciembre de 1918, el obispo Orozco y Jiménez nos habla, en una carta que él le envía al obispo Orozco y Jiménez, nos dice, pues bien, guardada la proporción de vida, todo es aplicable a Nuestra Virgen de Zapopan. Su culto sobrepasa los límites ya extensos de Jalisco. No es una virgencita solo conocida y venerada, bien de antigua y milagrosa en una iglesia de un pueblecito, como otras coronadas en Italia. Si su culto no es mundial, es en cambio nombrada y conocida por un motivo o por otro en ambos continentes, a que forzosamente ha llegado su nombre. Agréguese a esto el carácter político civil, si me es lícito emplear estos vocablos que realiza nuestra taumaturga y primera primitiva imagen, generala de armas, protectora universal del Estado de Jalisco, proclamada en el mismo Salón del Congreso en mejores tiempos. Bien, me voy a adelantar. Conforme va siguiendo la lectura, Fray Luis nos va hablando de cómo los frailes van a ir donando las joyas y elaborando la corona y demás con mucho tiempo. El donante de esto va a ser el obispo Portugal, hijo del colegio de Zapopan, y que después se convirtió en el primer obispo de Aguascalientes. El álbum no dice mucho, dice solamente que donó esmeraldas y es todo. Pero Fray Luis ahí nos dice cómo fue reuniendo alhajas, cómo fue donando gajes de sus sermones, donativos de algunas personas, quiso hacer la corona por su cuenta. También nos habla de mujeres que participaron en esto, nos habla de mujeres que donaron las joyas de la familia para las joyas de la Virgen, mujeres también que, debido a su persuasión también familiar y social, participaron en esto. Poco a poco, en la lectura, saltarán diferencias entre el álbum y entre las memorias del padre Palacio. Y una de las más notables es cuando habla de cómo les dan a ellos una llamada comisión encargada de la fabricación de las alhajas. Fray Luis habla de cómo ellos desde antes ya lo estaban haciendo, no necesitaban ese nombramiento, pero dice, yo no lo tomo ni lo entiendo así.
lo de la corona ya venía de atrás. De alguna manera, antes esa comisión ya la tenían, la estaban haciendo, ya la tenían preparada. Y termina diciendo, si lo del álbum fue como parece, muchas gracias. Dando a entender que con esa expresión, muchas de las cosas que ellos hacían eran por construcciones diplomáticas del arzobispado, pero pues los frailes ya lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien. Bien, ahora me adelanto, vemos ahí estos pósters que colgaron en las puertas de las iglesias de la ciudad para la coronación, y cómo la identidad que le dan los frailes de colgarle del vestido, de la corona y demás, pues es muy importante. Y de esas devociones ilustradas del siglo XIX, que quitaban el ropaje de las imágenes para redescubrir la belleza de la talla, que es lo que hicieron con muchas, la Virgen de Zapopan no, la vuelven a coronar, la vuelven a tapar, la ponen y la montan en una peaña de plata. Es decir, las devociones del siglo XIX para el pensamiento de los frailes de la época, no, se vuelve de nueva cuenta una devoción barroca, vistiéndola, exaltándola y enjollándola. Bien, como conclusión, la coronación pontificia fue un evento diocesano, promovido por el obispo, pero ideado e impulsado desde 1886 por los franciscanos de Zapopan. El evento dio identidad zapopana a los frailes también. Esto es algo muy raro. ¿Cómo los frailes de Zapopan les va a dar identidad? Bueno, recordemos que es una nueva provincia, muchos frailes no tenían devoción a la Virgen de Zapopan, pero es el fraile, el padre Palacio, quien los va a llevar a esta devoción. Los frailes también le dieron una identidad iconográfica a la Virgen con este evento. Y los franciscanos de Jalisco renovaron el santuario, recolectaron el oro y las piedras preciosas para tales piezas de orfebrería. También nos narra, ojalá algún día salga este volumen a la luz, nos narra, por ejemplo, las peripecias de cómo diseña la peana, cómo no le hacen la que él quiere, se la cambian totalmente, pero en todas las joyas y ornamentos pone la impronta franciscana con simbolismos y con personajes importantes de la vida franciscana de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, Fray Raúl. Muchas gracias por su intervención, también súper interesante, todas las ponencias. Y bueno, si alguna o alguno de los presentes tienen alguna pregunta, nos interesaría escucharles. Está abierto el micrófono por si quieren. Ok, aquí. Sí, bueno, muchas gracias, Meli. Y muchas felicidades a todos los ponentes. Bueno, yo me quedé pensando, Manuel, en lo que nos comentabas de los vehículos, porque justamente cuando llegan los revolucionarios, ahora sí se carranciaron casi todos los vehículos, el de Orozco y Jiménez, pero también era una forma de, porque muchos dicen, es que la revolución se hizo también en carros, pues no, se hizo en el tren, o sea, el carro era aquí nada más para quitárselos, moverse en la ciudad, pero también imponerse, ¿no? Como decir, este era el carro de Orozco y Jiménez, se lo quedó Obregón, ¿no? Que no estuvo tanto tiempo aquí, pero que dicen que se paseaba con él y llevaban mujeres, como una forma de decir, vean lo que estamos haciendo con las cosas. Entonces, bueno, no sé si también fue como ese mismo caso, ¿no? Se lo quitan a los ricos y es para exhibirse, como para que digan, estamos presentes y nosotros ganamos la plaza y aquí estamos, ¿no? Entonces, digo, no sé tú cómo lo viste. Y bueno, en el caso de Isabel, me quedé pensando justamente en esta familia, de la familia Orozco en Zapopan, que son una rama muy grande, que eran los Orozco ricos y los Orozco pobres, pero que eran, o sea, porque ellos así se dividen, ¿no? De los que llegaron y que casi todos fueron presidentes municipales y desde mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que no tendría que ver con Orozco y Jiménez, sino más bien con cómo se fue conformando estas familias aquí, pues prácticamente todo Zapopan era de los Orozco. Me da la impresión de que a lo mejor no eran los Orozco ricos, en este caso, ¿no? Me da esa impresión. Los Orozco ricos, pues, donaron mucho a la basílica, o al menos eso dice, ¿no? Que ellos fundaron muchos hospitales y escuelas, pero bueno, nos hace ver también, pues, quiénes eran esas familias, ¿no? A lo mejor buscarle por ahí, quiénes eran estas familias zapopanas y cómo vivieron justamente esta etapa de la revolución, que como tú dices, no está estudiada acá en Zapopan, ¿no? La vemos en Guadalajara, cómo llegan y toman la ciudad, pero pues qué pasó acá, ¿no? Y bueno, Fray Raúl, me quedé pensando en, bueno, cuando llegan los revolucionarios y corrieron, expulsaron a muchas órdenes, a los franciscanos también los expulsaron, los respetaron, porque bueno, lo que yo he leído, a los juaninos y a otros, pero no me he topado con que expulsaran a sacerdotes, bueno, a franciscanos.
pero sí de otras nacionalidades que incluso los sacaron de la ciudad, que ya eran hasta de 80 años y los mandaron en el peor vagón del tren, o sea, para que sufrieran, ¿no? Los llevaron aunque ellos quieran salir por Veracruz, los llevaron por Colima. Entonces ahí los tuvieron como una semana en Colima, ellos en el calor, los moscos, o sea, es castigo, o sea, no fue algo que no pensaran, los mandaron por Colima justamente para que sufrieran más. ¿Hay casos de franciscanos? Sí, de hecho el padre Salazar, que es el que mencionó, que es el gran primer provincial de esta provincia, a él lo toman las tropas revolucionarias y se lo llevan precisamente a Manzanillo. Y ahí en Manzanillo, la crónica dice que lo ponen a pedir limosna para que junte para su propio boleto para poder expulsarlo a California. ¿Sí? O sea, aparte de hacerlo sufrir, lo ponen a limosnear, ¿verdad? Sí. Gracias. Isabel. Bueno, es que como dije, hay más preguntas que respuestas. Les seguiré pidiendo más bibliografía para nutrirme al respecto, pero justo creo que falta mucho sobre la historia de Zapopan. Aquí Carlos Bermúdez ya es que tiene como un compendio breve sobre la historia de Zapopan, pero precisamente falta detallar qué pasó en Zapopan durante la revolución, y lo que hay luego son cosas de tradición oral, por ejemplo, que aquí en el Vigía se sentó Obregón y dices, bueno, pero si se sentó ahí es porque pues, cuántos días estuvo, quién lo atendió, quién lo hospedó. Ahí falta nutrir esa historia alrededor del paso de las huestes revolucionarias aquí, pero creo que estos esbotos nos dan mucha pauta para imaginar esos escenarios posibles, y sobre todo, bueno, referí yo un poco que es más de la vida cotidiana, y siguiendo también lo que hace Lynn Luque con sus esbotos es contextualizar la historia de estos sujetos, ¿no? Buscar actas de nacimiento, buscar otros tipos de registros que refrenden la historicidad de los personajes y el momento preciso en el que se está pidiendo el milagro, que un poquito fue lo que traté, pero claro que falta mucho por investigar de los Orozco. Ahí si tienes algún texto de la familia de estos Orozcos pobres y ricos, pues también te lo agradecería. Gracias. Gracias. Manuel. Sí. Bueno, sí, en el caso de los automóviles, lo que yo he encontrado de los decomisos de automóviles también tiene que ver con la novedad que era el automóvil en la ciudad, porque en este caso quienes lo tenían eran pues personas de la élite, y también eran automóviles que no utilizaban tampoco para grandes tramos ni grandes trayectos, eran como algo más local. Y algo que no mencioné de esta toma del automóvil para jugar carreras es que las carreras eran contra un caballo. Entonces, esto también nos llega a dimensionar lo que ellos veían en la novedad del automóvil, y ponerlo a competir contra un caballo era por este sentido también de ver qué tanta, ahora sí que medirle los caballos de fuerza al automóvil en relación con un caballo, ¿no? Entonces, esto también habla de cómo inclusive los revolucionarios no estuvieron exentos en muchos de ellos, sobre todo que venían de clases bajas o muchos que venían de la parte agraria, donde el automóvil era totalmente una novedad. Al tener la oportunidad de poder tener un automóvil, pues lo van a utilizar. Y otra cosa también, que no había muchos choferes, o sea, el tema de manejar el automóvil también es algo muy complicado que no todo el mundo podía hacer, y que también era una cuestión de estatus tener un chofer, ¿no? Entonces, también hay cuestiones de cómo se tiene que traer personas de otras partes para poder operar ciertas maquinarias. En el caso de los revolucionarios, el tema de las ametralladoras también fue, o en un principio, traer extranjeros norteamericanos para que enseñaran a operar las ametralladoras, o en el caso de Sinaloa, donde también me encontré que uno de los primeros aviones que se utilizaron para bombardear en el puerto de Mazatlán era un avión que venía de un circo. Entonces toman el avión del circo, que era operado por un extranjero, y desde el avión lo utilizan para lanzar cartuchos a la población, ¿no? De dinamita. Entonces, sí era como toda la novedad tecnológica que se va fusionando con este momento de revolución, de violencia, y que obviamente pues no iban a perder la oportunidad de subirse al carro y jugar carreritas contra un caballo, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Luis, por favor. Sí, bueno, los felicito a todos por sus presentaciones, y dos comentarios y una pregunta para Manu y otra para Isabel. Manu, sobre esto de los automóviles, también cuando lo mencionaste me llamó la atención. No sé si has encontrado estos indicios de lo de la banda del automóvil gris. Y la otra,
en la Casa de la Cultura Jurídica encontré alguna vez una banda de criminal que utilizaba un automóvil para robar ya bancos en el 17 y se llamaba La Mano que Aprieta, la banda, así se llamaba la banda. Sí, entonces no sé si por ahí, sí, hay una película, no lo sabía, pero está este detalle que igual, como tú dices, es también un factor o más bien una variable que de pronto no consideramos tanto, la entrada de la tecnología, de este cambio tecnológico. Pues está esta anécdota, ¿no? De cómo Pancho Villa hizo volar el aeroplano y la gente estaba fascinada. Entonces, en ese aspecto, no sé si has encontrado más indicios sobre esto de los usos tecnológicos, sobre todo la movilidad, ¿sí? Porque al menos en la región de los Altos, pues era el tren que pasaba que sigue pasando por Lagos de Moreno, pero sí me llamó la atención mucho de que ya había una banda de delincuentes que se agrupaban, tenían su carro en Guadalajara y no eran los del automóvil gris, eran esos, la mano que aprieta. Y está en un periódico que se me grabó mucho que se llama Flagelo, ¿sí? Y hay números ahí en la Casa de la Cultura Jurídica, ¿sí? Isa, los exvotos, pues muy interesante tu trabajo. De hecho, yo pretendía utilizarlos en la maestría. Samuel Ojeda me dijo, hay que usarlos. Fui a San Juan de los Lagos entonces, en 2011 y en ese momento el encargado de la parroquia del santuario era amigo cercano de mi papá, entonces pues el acceso iba a ser totalmente pues fácil, pero me topé o sea, así que el padre me echó la bendición porque tenía que salir, me dijo, ve a la capilla del Pocito, ahí están todos los exvotos. Hay una parte, porque la otra parte está por los festejos conmemorativos del centenario, el bicentenario, hay un museo itinerante, pero hay una buena parte en el Pocito. Ve ahí, dile a la encargada que yo te mando, bla, bla, bla. Pues fui. Salió, era una tienda de novias, la del Pocito, de arriba estaban los exvotos de vestidos de novias, y entre las sábanas de las novias apareció una señora, le comenté la situación, me dijo, no, no te puedo dejar ver los exvotos, porque María Esther se va a enojar. Entonces comencé a decirle, le dije, no, pues es que María Esther se va a enojar. Y le dije, bueno, ¿puedo hablar con María Esther? No, no puedes hablar con María Esther porque María Esther se va a enojar si hablas con María Esther. Así me dijo. Entonces, ¿dónde la localizo? En Caritas. Yo le dije, Caritas, no Caritas. Sí, bueno, no pude acceder, pude verlos de lejos, pero lo que sí te puedo comentar es que en estas cuestiones de los rumores, de los miedos, los exvotos también se pueden leer desde el punto de vista muy personal de las propias personas, valga la redundancia, que van ahondando en el texto, y más si localizas exvotos, probablemente vas a lo que sea exvotos, sí de la región de Guanajuato, como lo estás haciendo, de San Juan, pero no sé si vas a encontrar de Lagos de Moreno, porque hay todavía como un conflicto de egos religiosos entre Lagos y San Juan, entre San Hermión y de Lagos y la Virgen de San Juan, que de hecho en los partidos de fútbol siguen gritando, ¿no? Cosas a los Lagos contra San Juan, los laguenses le gritan a los sanjuaneros que si no se calman van a casar a la Virgen de San Juan con San Hermión, se la van a llevar a Lagos y se van a morir de hambre ellos. Pero también es muy interesante cómo las personas hoy en día, incluso en San Juan, siguen teniendo esta devoción tan grande que incluso te encomiendan todo a la Virgen. Cuando yo fui en esa ocasión, le expliqué a una persona que estaba estudiando la Revolución, me decía, no, es que usted está estudiando la época cristera. Le digo, no, la Revolución no, es que son lo mismo. Sí, la Virgen de San Juan le va a hacer el milagro, o sea, son muchas cosas. Entonces, esto te lo digo como curiosidad porque una de las cosas que me preguntó Samuel es si había exvotos dirigidos a la Virgen de San Juan, parte de Lagos. Sí los hay, pero más actuales. En la época no sé, porque no tuve acceso a ellos. Pero es probable que encuentres pocos, digo, es una inferencia, por este conflicto también de egos de la sociedad. Sí, y aparte que hay un conflicto político-económico que viene desde el siglo XIX, en esa época todavía está muy marcado, ¿no? San Juan le prestó dinero a Lagos para construir el puente que hizo un lago y se pasa por arriba, pero nunca les pagaron, entonces también ahí hay un detallito. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas en lo que van surgiendo como otras dudas, porque veo que todavía tenemos tiempo. Bueno, yo tengo
dos preguntas para Brian. Una de ellas es, ¿dónde están las fuentes que tú consultaste? ¿De dónde las retomaste? Porque está súper interesante toda esta información. Y bueno, particularmente me gustaría saber qué es lo que piensan o pensaban, perdón, estos médicos respecto a la revolución, ¿no? O sea, cuál era su postura política en ese sentido. Y bueno, para Isabel, bueno, algunas cosas ya las respondió aquí Luis, pero bueno, quería saber si están, ¿cuánto costaban estos exvotos? Si tienes una idea de cuánto costaban, quiénes los hacían, si eran hombres, mujeres los que solicitaban hacer el exvoto. Y bueno, algo que sí vi como muy ligeramente, porque estoy un poco ciega, es sobre esta representación étnica de las personas, de las personas que pertenecen a los bandos revolucionarios, ¿no? Sí se ven como, o sea, son representados como con estos colores parecen de comunidades originarias y que creo que tiene que ver con esta cuestión negativa, ¿no? De la revolución. No sé si fue mi impresión o si coincidió con esos pocos exvotos que pudimos ver. Y bueno, y finalmente a Fray Raúl Robledo, ahí lo invito a que nos haga una etnografía sobre la identidad de los frailes en torno a esta coronación o esta dinámica que hay en torno a la Virgen. Creo que sería un aporte antropológico buenazo. Creo que estaría súper interesante, ¿no? Creo ahorita con lo que nos platicó, creo que estaría muy interesante. Y bueno, hasta aquí le dejo ahorita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le agradezco mucho sus preguntas. La primera, con respecto a las fuentes, pues estos expedientes que yo mostré son sus expedientes personales de los médicos militares. Estos son un extracto del archivo de la Secretaría de Defensa Nacional. Estos archivos yo los encontré en el Instituto Dávila Garibi, ahí en la Cámara de Comercio. Pues ahí me tocó trabajar un tiempo, entonces al estar revisando estos expedientes, pues me di cuenta de que había esta sección sanitaria que se me hizo muy interesante, entonces pues quise trabajar ese tema en un primer momento, pero pues terminé haciendo algo más general, la cuestión pues nacional, pero pues no quise dejar de lado como que estos expedientes, ¿no? Que ahí pude encontrar, y pues de sus filiaciones políticas en un primer momento la mayoría se denominaban pues no partidarios de ningún bando, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que era como su prioridad y sobre todo un interés mutuo, pues el apoyar a cualquiera de los bandos, no eran como una cuestión muy neutral, pero después ya en 1915, 1916, pues sí empiezan a notar como una cuestión más partidista, ¿no? Porque, por ejemplo, para 1916, en uno de los expedientes que yo hablé, que es de Hilario Gutiérrez, no me recuerdo de Cocula, ahí se empiezan a anexar algunas hojas de filiación al Partido Liberal Constitucionalista, entonces, pues ya como que van viendo cuál es la facción ganadora, cuáles son los posibles beneficios que van a dar, entonces pues vamos a cambiar un poco, ¿no? Y ya pues para tratar de hablar como de algunos otros casos en esta cuestión de cómo veían la revolución, pues por ejemplo, otros médicos que escribieron sobre el tema, pero que no son jaliscienses, es Guadalupe García y Encarnación Brondo Witt, pues ellos ven todo el panorama de la revolución, pues van describiendo los pasajes, las vivencias, hacen énfasis en la atención médica, pero pues ellos dicen que es como una guerra que pues sin ningún tipo ¿cómo se puede decir? O sea, una finalidad exacta, ¿no? Que es como un ir y venir, pero que realmente no lleva sin ningún rumbo, ¿no? Entonces, era como que muy interesante esta parte de cuáles eran como los intereses de cada uno de ellos, pero para el caso de Jalisco, les digo, pues lo que yo he visto es que en un primer momento, pues están un poco separados de la ficción, de las afiliaciones, pero después empiezan a tomar como que un bando, ¿no? Pues ¿cuál bando? El bando ganador, que fue la mayoría de expedientes que presenté, nada más uno villista, los demás eran constitucionalistas. Sí, por la anticipación. Respecto al acceso a los exvotos, debo decir también que por eso estos secretos son de los que ya están publicados y aún así hay como los matices. El ILNUCE en el libro refiere pues que los que consultó están en el museo
Y de algunos sí refiere, este exvoto está en la dirección de, no sé, está en un sitio totalmente aparte donde, pues afortunadamente tuvo acceso, ¿no? Y está publicado. Pero los exvotos que trabaja Marianne, por ejemplo, que publica antes la obra que Lynn, hay un exvoto que Lynn no retoma, y a mí la duda es, ¿no lo retoma porque ya no estaba o porque a ella no le permitieron ver ese exvoto o qué onda, ¿no? Pero también por eso es importante como recurrir o revalorar ese tipo de publicaciones como fuentes mismas para estos abordajes, porque ciertamente a lo mejor no todos vamos a poder acceder a todos los exvotos. A los exvotos de Zapopan, pues aquí estuvimos Fray Raúl y yo viendo exvoto por exvoto y analizando justo los años, las temáticas, las procedencias, y me lleva también un poco a la pregunta de Meli, es sobre la cuestión de los retableros. En algunos de los exvotos de aquí de Zapopan sí menciona el nombre del retablero y dice que son de aquí de Zapopan, hasta trae la calle de aquí. Entonces también es como un oficio que se perdió, que ya no se recuerda mucho, pero me lleva a otro planteamiento que es, nosotros pensamos que la gente llegaba con su exvoto desde su casa y a lo mejor llegaban al lugar del santuario y ahí mismo identificaban a los retableros para pedir su retablo. Entonces hablamos también como un día o 2 días en lo que les hacían el retablo y lo colocaban. La cuestión de los precios te lo va a quedar debiendo, pero pues es como otro oficio que se puede ir rescatando, investigar más sobre esos retableros que están aquí en el centro de la villa, que les digo, varios de ellos dicen tal cual la calle en donde estaban ubicados, pues para que más personas pudieran buscarlos y en las inmediaciones. Por esto que les digo, pues a lo mejor llegan aquí mismo en la mañana y pedían y buscaban dónde hacer su retablito, ¿no? Su publicidad. Sí, ahí está también la misma publicidad. Y también en el entendido de que los exvotos tienen como su periodo de auge en el siglo XIX, ya con el siglo XX empieza a bajar la producción de exvotos o la presencia de exvotos en los lugares, y al mismo tiempo que baja la generación de exvotos para llevarlos al santuario, pues ya a partir de los 50 empieza a haber mucha publicación de exvotos y pues también venta de exvotos a colecciones privadas y demás. Entonces, como una cosa se contraviene con la otra, y sí hay que rescatar los que se publicaron en los 50, en los 60, 70, porque es un momento en el que pues ya se están desintegrando las colecciones de exvotos tal cual de los lugares donde están en su origen. Gracias. Sí, sobre la relación de los frailes y la Virgen de Zapopan, bueno, el doctor Francisco ha escrito algunas cosas, también yo he hecho por ahí algunas interpretaciones de algunos rituales, de algunas tradiciones que tenemos. Esto es nuevo también para los frailes, porque no lo veíamos como algo que pudiera estudiarse, ¿no? Desde lo académico, sino que se vivía como parte de nuestra tradición, se vivía como algo que habíamos heredado de los frailes antiguos y que practicábamos, pero también hay una nueva generación de frailes que estamos interesados en la observación, perdón, y pues, en el estudio de estas tradiciones de nosotros también. Oh, qué interesante. Bueno, en el caso de la tecnología en la revolución, sí, definitivamente creo que la revolución va a ser también, va a surgir dentro de una coyuntura donde la tecnología pues va a poner a prueba muchas de las armas que después se van a probar en el frente de la Primera Guerra Mundial también. Obviamente tenemos el secuestro de ferrocarrileros, tenemos el secuestro también de los que trabajaban en los telégrafos por parte de los diferentes bandos revolucionarios. Entonces, creo que ahí sí hay como toda un área de investigación que la verdad yo no no he profundizado. Creo que hay toda una serie de elementos tecnológicos y de quienes operaban esas tecnologías que pues ahí está para los que quieran seguir estudiando la revolución como un área, ¿no? Y sobre la banda de la mano que aprieta, pues no sé si, la verdad desconozco totalmente sobre la existencia de esta mano que aprieta, pero lo que sí puedo decir es que me imagino que debe tener algún tipo de influencia el tema de la mano como un elemento también propagandístico, porque si mal no recordamos, quienes matan al archiduque austriaco es la mano negra, ¿no? Entonces, este tema de la mano, dentro de este contexto de la época, pues habla también pues, lo que querían mencionar, ¿no? Que tiene que también ver con la publicidad que le hace la prensa a los diferentes grupos, en este caso al grupo de asaltantes de bancos, ¿no? Pero pues estaría padrísimo poderlo hacer, pero pues creo que no nos alcanza la vida y será un tema que pues le tocará a alguien más. Gracias. Dos cosas, ¿por sí? Sí, claro. Bien,
ahorita estuvimos viendo cómo esta construcción iconográfica es a partir de 1921. Entonces, uno de los exvotos, el de 1914, utiliza ya la Virgen en su peaña del 21, entonces es un exvoto posterior, ¿sí? O sea, no se hizo en el año. Y el otro, el de 1921, esa coloca a la Virgen todavía en su peana antigua, entonces yo creo que ese sí es de la época, ese sí es del año, ¿sí? Porque todavía no circulaban las estampitas con la nueva imagen, exactamente. Sí, y sobre automóviles, también aquí se mezcla porque cuando se crea la comisión para traer a la Virgen de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan al día siguiente de la coronación, le proponen al padre que la traigan en un carro. Y el padre dice que sería bueno y que hay muchos, dice, en la ciudad, pero no, él se decide por una carreta jalada por 2 caballos negros y menciona cómo le hacen el ajuar y demás, que son prestados por una viuda tapatía. Entonces, el padre también renuncia a este tipo de modernidades para exaltar esa devoción de manera muy barroca y clásica. Sí, Dani, gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Yo tengo dos inquietudes. Una de ellas va cercana a lo que acaba de comentar Fray Raúl, pero primero hago mi planteamiento. Para Isabel, si has considerado revisar exvotos a nivel nacional en términos también de, bueno, del periodo que estás trabajando, por supuesto, pero también en consideración de los miedos que señalabas sobre el tema de género, ¿no? ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres o quiénes tenían más miedo sobre qué? ¿No? O sea, esta particularidad de miedo a ser fusilado o a ser violada, por ejemplo, o sea, son miedos distintos, ¿no? Nada más un poco para tener un marco digo, además de leer la tesis de Luis Ángel, tener un marco visual y un marco de los mismos relatos que narran, ¿no? Estas personas. Y esto me vincula también con el comentario que acaba de hacer Fray Raúl, porque justo a mí me llamaba la atención cuando se pierden las cartelas, una referencia muy importante es el contraste con imágenes y él lo acaba de hacer muy acertadamente. Entonces también ese es un muy buen punto de referencia también para ver en qué momento se están produciendo estas imágenes y dónde, ¿no? Y lo que me conecta con la presentación de Fray Raúl es que si de manera transversal en tu investigación, esta publicidad que nos mostraste en la presentación de la coronación, bueno, ese es un tipo de publicidad, pero si te han salido algunas otras más, en este caso esta era conmemorativa, pero que fueran antirrevolucionarias, ¿no? Porque luego se nota esta publicidad que mostraste como que estaba doblada, ¿no? Entonces, si te sale esa información en el archivo y si te han salido pero imágenes, pósters que estaban circulando, folletines, pero que tuvieran un mensaje católico antirrevolucionario. Sí, bueno, les agradeceríamos que sean muy breves porque ya estamos así sobre el tiempo, por favor. Gracias. Okay. Así, muy breve, debo decir que este trabajo tiene una parte previa que es en la que estaba dando seguimiento a los esgotos en el siglo XIX. Yo lo que estaba buscando era los momentos en los que se representaba ejércitos. Participación más de tono político. Entonces, en ese devenir de exvotos se inserta también como este seguimiento a ello, a la revolución, porque los que tenía antes pues era del periodo de reforma tal cual, ¿no? Entonces, un poco era eso. Y también por eso no había hecho como una búsqueda nacional de este periodo de la revolución, porque en realidad me había enfocado más a ese siglo XIX y ya un poco de filo, pues esto del 20, y pues ahora sí me centré mucho en este ejercicio de este periodo revolucionario. Pero sí tengo ya ese acercamiento, en ese ejercicio previo, sí identifiqué como otros temores para las mujeres embarazadas. Hay cosas que uno pensaría, pues a lo mejor ahorita ya no se le haría exvoto a eso, pero hay exvotos en los que dan gracias porque un perro no las mordió. Entonces dices, pues son diferentes los temores. Definitivamente, si hay una cuestión de género, pues hay muchos exvotos por mujeres embarazadas, pero en estos casos de la revolución, por ejemplo, pues las mujeres son más bien como donantes, no son las que reciben la gracia, por ejemplo, ¿no? De forma directa, en los que he localizado hasta el momento, porque si no descarto seguirle dando. Sí, claro.
la perspectiva de la donante. No, gracias. Yo no he encontrado publicidad de ningún tipo, solamente este cartel. Y solamente yo he ubicado uno pues, en nuestro archivo y en el archivo de la arquidiócesis. No sé si exista en algún otro lugar un ejemplar. Es un cartel muy grande, no sé cómo lo imprimirían. Y en la parte de abajo viene una exhortación que dice tapatíos, levantemos a la Virgen, no me acuerdo cómo dice, ¿verdad? Y viene el programa de las fiestas. Es un cartel muy grande que se pegaba en la puerta de las iglesias. Lo que sí referencia el padre es cómo durante el novenario previo a la coronación, y eso sí se le agradece que haya dado datos, sobre las predicaciones de los obispos. Y algunos obispos hablan en contra del gobierno revolucionario. Eso sí es muy interesante, ¿no? Porque lanzan unos discursos incendiarios que la gente los escucha, ¿verdad? Y que los lleva a tomar decisiones en ese momento. Y también, bueno, el padre también algo muy interesante es que habla a favor del catolicismo de ese momento, en un mundo capitalista que está en Guadalajara, porque dice que el gobierno que no apoya, que les está frustrando, que no les dio permiso, por ejemplo, para quemar los cohetes de pólvora, muchas cosas que les está obstruyendo, pero no dijo nada, por ejemplo, cuando llegaron todos los peregrinos y consumieron hoteles, transporte, comida y demás en la ciudad, ¿verdad? Entonces, el padre es muy ameno en su lectura y no dice expresamente predican contra la revolución, pero se hace estos contrastes de narrativa. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y bueno, damos por concluida esta segunda mesa y pues muchas gracias por su asistencia y por sus ponencias tan interesantes. Gracias.